podemos ver, vamos a destapar. Miren, hubo un intento de quemar las boletas. No podemos expresarnos lo que no estamos de acuerdo con ese gobierno. Ah, señora, ¿en qué país estamos? Lo trágico en Nicaragua es que estamos volviendo a un punto de partida que ya se vio en este país, que fue el inicio de la dictadura somocista. Porque cuando se logra una concentración de poder tan grande, todos lo sabemos, se empieza a abusar de ese poder. Comandante Daniel Ortega Saavedra. Daniel Ortega volvió al poder en enero del 2007 y con la ayuda económica del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, fortaleció su control sobre los poderes del Estado. Ortega y su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, controlan el Consejo Supremo Electoral y deciden quién gana y quién pierde en las elecciones en Nicaragua. El problema de las elecciones ahora en Nicaragua no es el no saber cómo hacer buenas elecciones o el no poder hacer buenas elecciones o el no tener suficiente dinero para hacer elecciones aceptables, sino simple y sencillamente la voluntad política que ha imperado en el último quinquenio y particularmente en los últimos 3 años, que abarcan la última elección presidencial y la última elección municipal, en el cual ha habido una voluntad de las autoridades políticas del país, del partido de gobierno que controla a los otros aparatos del Estado, de restar transparencia, calidad, fidelidad, incluso erosionar la razón de ser de los procesos electorales y convertirlos en un proceso de ratificación. Las elecciones municipales del 2008 culminaron con enfrentamientos violentos entre partidarios del gobierno y simpatizantes de la oposición, que denunció un fraude electoral en Managua y otras ciudades importantes. Para el 2008, de 153 alcaldías, 40 por lo menos se violenta la voluntad popular en favor del Frente Sandinista en un ejercicio que por ser tal vez por primera vez de esa magnitud resultó ser muy burdo. El responsable de aquí dijo que cerraran. Ahorita por lo menos yo vengo de trabajar y no puedo venir a... El día de la elección, autoridades del Consejo Supremo Electoral y simpatizantes del FSLN cerraron temprano los centros de votación, impidiéndole a miles de ciudadanos ejercer su derecho al voto. Aquí cerraron faltando 10 para las 5 de la tarde. Durante el conteo de los votos, se anularon boletas y desaparecieron actas de escrutinio cuyo resultado era adverso al Frente Sandinista. En la mayoría de los municipios se dieron alteraciones burdas de actas, traslado de votos de una casilla del resultado donde el que iba ganando se lo pasaban al que iba perdiendo, se dieron anulaciones masivas de miles y decenas de miles de votos por primera vez en la historia. El Consejo publica, para darte un ejemplo, en su página web el resultado de una junta receptora de votos y uno puede ver por las copias de las actas de escrutinio que en esa junta receptora de votos el resultado fue muy diferente. En otros casos te encontrás, por ejemplo, municipios enteros, el caso de Nindirí ha sido emblemático, municipios enteros en cual el resultado electoral arroja más votos que votantes. ¿Cuántas juntas representan? 1.124 para la elección. José Antonio Peraza ha estudiado los resultados electorales de cada elección desde el año 2000. Su análisis de los resultados de Managua en el 2008 confirma que en las elecciones municipales el Consejo Supremo Electoral no publicó los resultados de centros de votación donde históricamente gana la oposición. Nosotros concentramos nuestro análisis en 552 juntas receptoras de votos que el Consejo Supremo Electoral nunca publicó. Al profundizar en el análisis nos dimos cuenta
que estas 552 juntas son juntas donde históricamente el Frente Sandinista ha perdido con una diferencia igual o mayor al 10%. En la víspera de las elecciones nacionales del 2011, el Consejo Supremo Electoral mantuvo su postura a favor del Frente Sandinista y permitió la candidatura de Daniel Ortega, pese a que la Constitución prohíbe la reelección consecutiva. El día de las elecciones, los ciudadanos se enfrentaron a la maquinaria partidaria del FSLN, pero esta vez el Consejo Supremo Electoral intentó ocultar las pruebas del fraude. ¿Qué medio viene usted? Que no está grabando. Al analizar el fraude del 2008 y del 2011 podemos encontrar muchísimas coincidencias. Sin embargo, hay diferencias fundamentales en uno y otro. El fraude del 2008 estuvo básicamente centrado post-escrutinio, mientras el fraude del 2011 se realizó antes del escrutinio. El Consejo Supremo Electoral se encargó de cometer un rosario de ilegalidades y de violentar la ley, en algunos casos pasando encima de ella y en otros omitiéndola o no cumpliéndola abiertamente, que condujeron a crear un clima donde mucha gente dijo no vale la pena votar. Entonces nosotros creemos que hubo una exclusión que podría llegar al 10% de los electores. Los fiscales de la Alianza PLI recibieron sus credenciales 18 horas antes de los comicios y solo después de protestar afuera del Consejo Supremo Electoral. Sin credenciales no hay votación. Ya es demasiado, el 2008 y otra vez más. Los votantes se enfrentaron a obstáculos de todo tipo. Urnas colocadas en una posición que atentaba contra el principio del voto secreto, el cierre temprano de centros de votación y la exclusión del padrón electoral. En los centros de votación, grupos de choque del FSLN intimidaron a la población. En 30% de las juntas receptoras de voto no había fiscales de la oposición y se agregaron votantes al padrón electoral a última hora. Y después los resultados oficiales nos reflejan que en ese lugar donde los partidos no pudieron tener fiscales, el Frente Sandinista obtiene extrañamente un 30% adicional a lo que tiene en los lugares donde sí hay fiscales. Pese a que la ley electoral mandata la publicación de los resultados en cada junta receptora de voto, no se cumplió con la ley y los ciudadanos no saben qué ocurrió con sus votos. Basado en ese tipo de cosas, es que el Consejo Electoral introduce la variable no de dejar atrás el fraude, sino de pasar a ser mucho más opaco, publicar mucho menos información, prácticamente no publicar ninguna cosa que pueda ser contrastable como estrategia para oscurecer el resultado de las elecciones. Al final de la jornada, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea denunciaron serias irregularidades en el proceso electoral y obstáculos que impidieron que los observadores internacionales desempeñaran normalmente su labor. Estamos hablando que en el 20% de la muestra, a partir de la cual la OEA forma su criterio, no hemos podido trabajar de acuerdo a la manera en que trabajamos habitualmente. Este es un caso que no nos había sucedido hasta ahora. Estamos navegando sin radar, se nos rompe el radar, pero no se nos rompió, lo taparon el radar. La pregunta que yo me hago es si el candidato del Frente Sandinista y el Frente Sandinista mismo tenían, como si parece, tanta seguridad en las encuestas, ¿por qué esa sucesión de obstáculos? ¿Cuál es la conclusión final? Existe una racionalidad en el Frente Sandinista, o sea, una mente que ha creado toda una metodología, que ha identificado las juntas donde tradicional han perdido, y han diseñado una metodología para alterar los resultados de esa junta receptora. Y lo han hecho de diferentes maneras, pero ahora han entrado en un proceso de sofisticación mucho más amplio. La oposición no reconoce los resultados electorales. El presidente de México
Daniel Ortega inicia su tercer mandato presidencial con el control absoluto de todos los poderes del Estado. El cierre de los espacios democráticos y el colapso del sistema electoral abren las puertas a la instalación de un régimen autoritario que amenaza la convivencia pacífica entre los nicaragüenses. Si no hay un cambio de autoridades en el Consejo Supremo Electoral y una redefinición de las reglas del juego que garantizan realmente la transparencia, un buen sector de la sociedad va a volver a abstenerse, a no participar, vamos a tener más de lo mismo y en este sentido eso debilita, ¿verdad?, que la vía cívica, la alternancia en el poder de forma civilizada sea la privilegiada por la sociedad y fortalece a sectores radicales o polarizados de poder tener la tentación de usar la violencia. Y la otra cosa es que aquí tenemos un antecedente de haber vivido un régimen de terror. Y lógicamente esa memoria es una memoria viva en este país. Y cuando uno ve que se está consolidando una persona con ese nivel de fanatismo de sus seguidores, y por otro lado, con ese dominio sobre Fuerzas Armadas, policía, etcétera, que se imagina que aquí va a venir otra vez un régimen de terror. Y ya hemos vivido algunas pequeñas muestras de esa posibilidad. Vamos a acabar, vamos a terminar con todos los liberales, ¿cierto?